Bienvenidos y bienvenidas a Ama el español cubano contado desde sus películas. Este es Cine Cubano en Voz Alta, un viaje por el cine cubano para entender su lengua, su cultura y todo lo que se dice, incluso cuando se calla. Soy Ada Iglesias, profesora de español, especialmente en su variante cubana y doctorante en cine cubano contemporáneo. En este espacio exploramos cómo el cine cubano revela aquello que no siempre puede expresarse de forma directa, a veces a través del lenguaje, otras mediante el cuerpo, el deseo, el silencio o el propio caos. Hoy vamos a entrar en uno de los aspectos más fascinantes de Alicia en el Pueblo de Maravillas, su lenguaje. En apariencia podría parecer un simple vehículo narrativo, pero aquí es mucho más que eso. El lenguaje funciona como una radiografía completa del país, un archivo vivo de español cubano de finales de los años 80 y comienzos del periodo especial, en el que conviven diálogos veloces, frases hechas, diminutivos, consignas, eufemismos, vulgaridades, bromas, interjecciones y expresiones populares que capturan no solo cómo se hablaba, sino también cómo se pensaba. Alicia, viaje al pueblo de los horrores, metáforas y símbolos del absurdo cubano. Desde sus primeras escenas, la película nos deja ver un país que ya comenzaba a hablar con dos voces. Por un lado, aparece el lenguaje de la economía informal y del turismo con expresiones como oye, chen, chen, fula o ese comentario revelador delante de los turistas que evidencia la preocupación por la imagen exterior en un momento en que el dólar todavía era ilegal, pero ya se había comenzado un tránsito hacia la dolarización. Es el lenguaje de la calle como termómetro social. Frases cortas, urgentes, cargadas de humor, picardía y necesidad. Al mismo tiempo, la película despliega el viejo andamiaje del discurso político, un registro que empapaba la vida cotidiana y que aquí aparece como eco, como muletilla, como fórmula automática. Expresiones como ganaré la emulación, dar un paso al frente, hay que ganárselo, obrero ejemplar, pionero o plenamente integrado a nuestro proceso, forman parte de un vocabulario que durante décadas definió el mérito, la obediencia y la virtud revolucionaria. Lo interesante es que en Alicia esas frases ya no suenan a convicción, sino a puro ritual. Se repiten porque hay que repetirlas, y en esa repetición vaciada de sentido reside la ironía más fina de la película. Entre esos dos mundos, el de la consigna institucional y el de la calle, emerge un tercer lenguaje. El habla popular cubana, viva, ingeniosa y profundamente expresiva. Ahí escuchamos compay, mire paí, ño, desbaratao, echa, papi, la gente es del carajo, o expresiones deliciosas como cucarachas cruzadas con elefantes. Este repertorio no solo da color local a la película, sino que también funciona como espacio de resistencia. Cuando la solemnidad política intenta imponer su propio tono, la calle responde con humor, con ironía, con una frase que desmonta el discurso desde adentro. En medio de todo esto, los diminutivos cumplen un papel esencial. Momentico, rapidito, llenito, chiquitica, pasecito, 5 pesitos nada más. El diminutivo cubano es una herramienta versátil, suaviza órdenes, crea cercanía, infantiliza, enmascara tensiones y hasta vuelve cómico lo que debería ser trágico. En Cuba, un diminutivo puede ser ternura o puede ser manipulación, y la película usa esa ambigüedad con un oído finísimo. Otro conjunto de expresiones revela la estructura de vigilancia que atravesaba la vida cotidiana. Escuchamos frases como te cogieron, yo lo voy a informar, esto no se queda así, apuntar a los que se porten mal, tener la acogida con alguien y por supuesto siempre hay un ojo que te ve. Es un lenguaje que no describe la vigilancia, la ejecuta, la produce, la naturaliza. El poder no solo controla lo que haces, sino también cómo hablas de lo que haces. A esto se suma el vocabulario burocrático que aparece una y otra vez con un tono inconfundible. Problemitas en el ámbito laboral, fase de recuperación, plan porcino, plan de la calle, cuadros, voluntario, siendo las 15 horas. Son frases que remiten al papeleo eterno, a la gestión administrativa,
a ese país donde la realidad debía ser primero documentada para luego existir. Dependiendo de la historia o del personaje, emergen también expresiones vinculadas a la corrupción, el miedo o la supervivencia. Robadera, recursos desviados, planes inflados, vive bien, estar comiendo mierda. Y junto a ellas, los insultos más contundentes del español cubano. Cabrón, coño, mierda, hijueputa. Aquí el insulto no es vulgaridad gratuita, es catarsis, es desahogo, es verdad emocional. La película también registra expresiones que condensan desesperación, ironía o prejuicios persistentes. Pa' fuera, pueblo chiquito, infierno grande, ser esquemática, me vendió, oler a mierda, estar cagado, extrañito. Este último caso evidencia cómo ciertos prejuicios, incluida la homofobia, se filtraban en el habla cotidiana sin que muchas veces se reconociera como violencia. Cuando reunimos todas esas expresiones, lo que emerge es un mapa del habla cubana donde conviven la picardía, la irreverencia, la burocracia, el miedo, la creatividad popular y la violencia simbólica. Esa mezcla es en sí misma el periodo especial. Y por eso Alicia en el Pueblo de Maravillas funciona como un documento lingüístico extraordinario, un retrato de una época no construido desde los discursos oficiales, sino desde el lenguaje real que la gente traía en su bagaje cultural. Un lenguaje que, ante la imposibilidad de decir las cosas frontalmente, se volvió cada vez más críptico, más ingenioso, más lleno de dobles sentidos. Ese lenguaje servía para sobrevivir, para reírse del sistema y también para evitar romperse por dentro. Al final, la pregunta que nos queda no es únicamente qué denuncia la película, sino cómo lo hace. ¿Será que los cubanos hemos vivido siempre en un pueblo de maravillas, donde lo real parece un sueño y el sueño una realidad torcida que insiste en repetirse? Antes de despedirme, te invito a visitar mi sitio web www.amalespanol.com. Allí encontrarás el catálogo de cine cubano todavía en construcción, fichas técnicas, análisis discursivos, análisis lingüísticos con los minutos exactos donde aparece cada expresión y los enlaces para ver las películas en línea. Gracias por tu fidelidad a Cine Cubano en Voz Alta. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y no dejes de suscribirte y dejar tus comentarios. Tu voz siempre forma parte de este diálogo sobre el cine cubano. ¡Adiós!